¡Vamos! Yo el otro día me di cuenta de que llevaba más años con una empresa creada que sin ella creada. Para seleccionar los 13 restantes recorrimos 50. De ahí fuimos derivando, vimos que no había ni un céntimo. Montamos un puesto de bagel, que fue un gran fracaso. ¿Pero por qué tiene el pan un agujero? Tardé un poco más de la cuenta en convertirme en empresario de lo que pensaba. Montamos The House, un proyecto que facturó 600.000 euros en un mes. Esto no es rocket science, lo estamos basando en que sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué presupuesto, qué tiempos, qué calidades? ¿Con qué proveedores? Perfecto, pum. Ya verás si yo en 3 meses mi expectativa es que en 12 meses seas un consultor de negocio. El gran cambio que hicimos fue cambiar de oficina. Te lo juro. Va a quedar grabado. Bueno, pues bienvenidos a Bold by Build, que es nuestro podcast de innovación sin filtros. Hoy tenemos a Miguel Bonet. Bienvenido, Miguel. Gracias. Miguel es un emprendedor de cuna, como digo yo. Empezó montando millones de cosas que ahora nos va a contar. Recuerdo mucho Better, recuerdo negocios raros. Dentro de Better recuerdo que hubo varios pop-ups que organizasteis de The Apartment, recuerdo The House, The Table By, que entiendo que es toda la parte de restauración. Que el luego origen de lo que es ahora. Sí, ¿no? Que es el origen de Anthony Bonet, que es donde está ahora, que es una consultora de negocio. Que ayuda a crear restaurantes y proyectos gastronómicos. Exactamente. Muy guay, la verdad. Miguel además es un amante de los deportes extremos, le encanta el surf, la escalada, la pesca, la comida y el buen vino. Así que nada, Miguel, estamos súper contentos de tenerte hoy aquí. Y nada, nos apetece muchísimo que nos cuentes un poco tu trayectoria, sobre todo, bueno, qué estudiaste y luego qué han ido pasando en tu vida para ir saltando de una cosa a otra y para ir montando todas estas cosas que has ido haciendo. Bueno, ante todo, gracias. Me hace muchísima ilusión y encima de estar aquí charlando contigo. Claro que sí, a mí también. Yo el otro día me di cuenta de que llevaba más años con una empresa creada que sin ella creada. Nos hacemos mayores. Sí, nos hacemos mayores, exactamente. Yo ahora tengo 38 y llevo 20 años con unas SL o un algo creado. En algún momento varias. Nunca han dado mucho dinero, pero siempre sí que me han enseñado muchísimas cosas. Yo empecé con 18 años, mi familia es del mundo del arte, yo empecé a estudiar Historia del Arte, pero directamente a la vez empecé a emprender proyectos al principio relacionados con la cultura y ahí es donde empezó Negocios Raros, una plataforma cultural para publicar cosas, hacer exposiciones y hacer diferentes tipos de proyectos. De ahí fuimos derivando, vimos que no había ni un céntimo, pero que nos divertía mucho, pero entonces empezamos con mi socio Alfredo Pobes, íntimo amigo, a hacer tests de empresas. Entonces hicimos una empresa de producto y montamos una empresa de souvenirs un poco especiales, se llama Alegría Industries. Me acuerdo perfectamente de Alegría Industries. Los muñecos de fútbol. Me había olvidado, sí, total, qué fuerte. Convertidos en imán. Vendimos un montón, en plan del Manchester United y del Eibar, ¿sabes? Qué fuerte, y me acuerdo muchísimo. Muy divertido. Después hicimos una empresa de comunicación en conjunto con Sierra de la Higuera y con Wocere. Nos unimos ahí, hicimos una especie de cooperativa para que cada uno aportase su know-how y hicimos una agencia que hacía pop-ups. Dentro de lo que estaba todo lo que tú has comentado y dentro de lo que acabó de Table By, que fue parte del origen de Anthony Bonet. Y después también hicimos un test con parte de hostelería. Montamos un puesto de bagels, que fue un gran fracaso. De ese no me acuerdo. Ya, porque estuvo muy poco tiempo abierto, nadie sabía lo que era un bagel. ¿Pero por qué tiene el pan un agujero? Ya. Sí, a lo mejor hace 15 años. Gran aprendizaje, ¿no? Esta idea de no adelantarse. Total. Que ahora hemos aplicado en muchos proyectos. Sí, luego te preguntaré por ese tipo de cosas que al final, aunque no salgan, es luego de lo que tiras para lo siguiente. Sí, o sea 100%. De hecho, de ahí salió el siguiente proyecto de hostelería, que fue la gestión del food and beverage de la Casa Encendida, que lo estuvimos gestionando con terraza, eventos y café durante 3 años. Aprendimos a poner café, bueno, claro, nosotros poniendo cafés, todo, tal. Eso se convirtió en el músculo económico porque eso sí que nos daba un poco de dinero para poder pagar el alquiler. Y ahí pues hicimos también varios spin-offs de diferentes tipos de cosas, pero yo me centré muchísimo en Better. Y Better, que fue el lugar en el que aprendimos a gestionar miles de millones de cosas. Montamos The House, un proyecto que facturó 600.000 euros en un mes. Qué fuerte, es que fue increíble The House, ¿eh? Sí. Aparte de que era una pasada, o sea, cuenta un pelín mejor si quieres lo de The House. Una especie de Corte Inglés con marcas alternativas. Exacto. En un edificio en la calle General Arrando. 3 ediciones. 3 ediciones. Una locura. Bueno, y todo eso acaba en The Table By, que fue una especie de teatro de restaurantes que se organizó, que montamos en el Hotel Urso. El Hotel Urso nos llama y nos dice, oye, tengo este restaurante, no sé qué hacer, estamos abriendo el hotel.
Año 2013. Yo estuve en uno de ellos. No ¿Sí? recuerdo si era un cocinero de Galicia, creo. Abastos 2.0. Pues sí, pues ahí que estuve y me flipó. Pero en ese momento como que no entendías muy bien el concepto porque era como... Es un restaurante que cada X tiempo va cambiando de cocinero y era increíble. Sierra Leguera, que entonces éramos Better, ellos se encargaban de hacer que ese espacio cambiase en 3 días radicalmente. Claro. Solo se quedaban las sillas y las mesas. Entonces, tú llegabas a Bastos, era un tipo, 3 días después era otro. Creo que el cenador de Amos, que en ese momento tenía solo una estrella Michelin y ahora tiene 3. Alejandra fue la que hizo el comisariado y tenía muy buen ojo en ese momento. Qué tía, y tanto. Y entonces ahí iba cambiando radicalmente el espacio y la verdad es que fue la bomba. Ahí descubrimos que el sector todavía tenía oportunidades, ¿no? De innovar, ¿no? De innovar, o sea, de hacer cosas nuevas. Sí, y de profesionalizarse y ahí aprendimos a abrir restaurantes, porque claro, pasaron 13 restaurantes. Qué fuerte, tío. Sí, en 2 años. Salimos en el New York Times, salimos en el Correo de la Sera, lo petamos, pero no lo petamos. Porque, primero, el modelo económico no existía, bueno, todo el mundo iba de buen rollito ahí, no cobraba nadie, solo un variable y tal y cual, pero no era la época de las redes sociales que llenaban, que inundaban las cosas así. Nos costaba. Y no perdimos dinero, pero no ganamos ni un céntimo y aprendimos un montón. Y a raíz de eso... Ahí es donde conociste a Alejandra. Sí, exactamente. Y ahí es donde de repente ya empezó todo Antoni Bonet. Sí, porque Alejandra y yo nos dedicamos para seleccionar los 13 restaurantes, recorrimos 50 en 2 años. Entonces nos íbamos con el coche dando vueltas, charlando, y además de muchas historias muy divertidas, surgió esa alianza profesional que hemos hecho y que ya hace que llevemos ahora ya más de 12 años trabajando juntos y 9 asociados. Pues cuéntanos un pelín más de Antoni Bonet. Antoni Bonet es una consultora de negocio que se centra, como tú bien has dicho, en crear restaurantes y cualquier tipo de proyecto de food and beverage. Nos hemos ultra especializado en el proceso que va desde que alguien tiene una idea, un sueño, muchas veces el emprendedor con un sueño, la persona responsable de marketing en una idea o una parte de una estrategia, es de algo relacionado con montar un negocio de hostelería y nosotros lo llevamos hasta la máxima materialización, que es la apertura de la puerta. Después acompañamos el proceso para ajustar las tuercas, ¿no? Y nosotros nunca operamos, el que opera siempre es el cliente, porque le hayamos montado un equipo o porque él sea el que opera, ¿no? Nos hemos ultra especializado en eso. Este año vamos a abrir más de 35 restaurantes. Ostras. ¿Cuántos sois ya? El lunes entraron 3 personas nuevas y ahora somos 25. ¡Qué fuerte! No, Mau, nos quedamos ahí. Ya no quiero más. Lo juro. Oye, esto va a quedar grabado, ¿eh? Sí. Que me parece fascinante, sobre todo porque al final yo creo que habéis como conseguido llevar como cualquier consultora de negocio, pero a un nicho súper concreto que no estaba nada profesionalizado, por decirlo así, ¿no? Entonces, totalmente. ¿Cuáles son vuestros grandes como aprendizajes, mega fracasos? No sé, cuéntanos batallas. Batallas. Mira, nosotros no tenemos mucha competencia porque el trabajo es difícil, es muy difícil. Y la verdad es que llevamos 9 años haciéndolo y ahora que somos perros viejos del tema nos hemos dado cuenta de lo difícil que es. Estamos haciendo ahora un rebranding con una agencia que se llama Plural, buenísima, y estamos hablando justo de esto, de cómo es que montar un restaurante además parece muy fácil porque hay mucha gente que se cree que la barrera de entrada es yo voy a servir platos. Nada, yo esto lo hago con 2 patadas. ¿Sabes la cantidad de gente que nos llega en plan de, bueno, esto no es rocket science? Y todo el rebranding lo estamos basando en que sí, que es como un Lego muy difícil, ¿sabes? Bueno, de hecho, un inciso, estás montando últimamente unos posts en LinkedIn que me flipan porque me parecen súper curiosos cómo de repente, como de 4 datos que la gente no está pensando tanto, ahí hay una estrategia, pues eso, de negocio, de marca, de, no sé, incluso de la parte de arquitectura por detrás, increíble. Entonces, supongo que todo eso te lo está dando, pues eso, cada proyecto y cada leche. Cada leche, sí. Ya nos pegamos pocas leches, siguen ocurriendo cosas. El contexto es poco profesional todavía. La hostelería organizada en Estados Unidos supone más de un 60%, en España hace unos años no llegaba al 30%. Esto está evolucionando muy rápido porque están entrando mucha gente detectando esa oportunidad. La oportunidad del sector es, la competencia es poco profesional si tú lo eres, bien, pero
el gran problema del sector no es imprimir unas camisetas y después montar una estrategia de marketing muy guay. Es todos los días tienes que tener una persona que sea capaz de hacer el mismo café. Y si esa persona está en mal humor, no está igual de bueno el café que si está de buen humor. Así literalmente, ridiculizándolo. Entonces es muy difícil conseguir que ese café siempre esté muy bueno. Nosotros lo que hemos desarrollado es mucho método. Tenemos además un equipo que la verdad es que lleva con nosotros desde el principio, nadie se va, porque ¡qué maravilla! Hacemos una cosa muy divertida y porque todos tenemos un vínculo que nos encanta comer y hablar de comida, estamos todo el día haciendo eso. Y lo que tenemos es un método que nos permite dividir el proyecto en 4. Una parte estratégica de plan de acción, de oye, creativo, conceptual, financiero, se unen para dar una estrategia a seguir, que acaba siendo un PDF, un Excel teórico. Después buscamos al local, nosotros somos la mano derecha de nuestro cliente, el brazo derecho. Sí, ¿no? sí. Ayudamos, somos el departamento de Food and Beverage flotante durante el proceso de apertura. Entonces tenemos una persona de Real Estate que se dedica a unificar toda la información del mercado. Cuando ya tenemos el local, tenemos un equipo que entra a implementar, que no tiene nada que ver con el estratégico. Vale. El estratégico acompaña, pero el equipo de implementación es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué presupuesto, qué tiempos, qué calidades? ¿Con qué proveedores? Perfecto, pum. Y entonces, ese mix de la implementación con la estrategia hace que seamos muy realistas en la estrategia y en la implementación sigamos siendo estratégicos. Sí, sí, o sea que al final estáis como llevando de la mano al cliente desde el inicio y controlando todo el proceso, que al final es clave. Sí. Oye, y para esa parte, por ejemplo, de real estate que comentas, entiendo que hacéis, peináis zonas locales y demás. Ya tenéis como vuestros partners que os ayudan a hacer eso. Entiendo que luego tendréis también vuestros partners de diseño de espacios, pues, estudios. Nosotros no nos casamos con ningún proveedor, pero tenemos proveedores favoritos, evidentemente. Claro. En la parte de real estate, Virginia García Pando, que lleva con nosotros 5 años, es una biblia. El real estate lo trabajamos principalmente en Madrid. Tenemos proyectos en toda España y ahora proyectos muy internacionales. Estamos con proyectos en Lima, en Malta, en Turquía, en Emiratos. Pero la parte de real estate ya es primero una biblia, tiene una grandísima base de datos y tiene una red de brokers, fondos y de propiedades que saben que con nosotros las cosas son más fáciles, aunque ellos no son nuestros clientes. Ya, pero ya saben que si de repente vosotros estáis buscando algo, prefieren irse con vosotros que de repente seguir. Nosotros en Madrid vamos a firmar, estamos abriendo 20 locales este año. Contratos revisamos así. En negociar sabemos dónde negociar y dónde no. De repente ya lo tenéis bastante rápido, hecho. Sí. Y después, toda la parte de implementación es clave para lo que te decía, para que seamos realistas. Claro. Oye, y hablabas de vuestra especialista de real estate, pero en toda esa parte previa de conceptualización, creatividad y demás, ¿qué perfiles están dentro de vuestro equipo? O sea, porque debe haber un mix bastante guay. Nosotros tenemos un equipo, son todos justo mujeres, un equipo de consultoras de negocio, que ahora mismo hay, creo que, claro, ya somos 9. Y después hay perfiles transversales a todo el proyecto, que es una persona especializada en comunicación, que acaba de entrar, estamos muy ilusionados, una persona especializada en operaciones, que es la persona que se dedica a hacer la parte estratégica de la operación, de decir, oye, en el plan financiero vamos a estar hablando de este organigrama con estos grupos de retribución, pero después también es el que está en el servicio revisando que ponemos el pan con la mano izquierda o con la derecha y tal. Hay una persona especializada en oferta, hay un equipo creativo con una responsable creativa. Entonces, todos esos equipos son los que aportan el input necesario durante el proceso. Oye, y para ti, en este mundo vuestro de abrir restaurantes y ofrecer ese tipo de consultoría, ¿cuáles dirías que son como las claves de innovación que habéis ido, como que os han ido llevando de un sitio a otro, ¿no? Pues lo primero para nosotros es la inspiración. Inspiración tomado como muy en serio. Nos llevamos el equipo a Londres 3 días en 2 equipos a comer, beber sin parar y llegamos a los restaurantes en plan, no te preocupes, no vamos a acabar el plato, no estamos comiendo, estamos probando, ¿no? Y este año lo hemos hecho en Barcelona, el año que viene lo vamos a hacer en Lisboa, ya vamos a empezar a hacer viajes, hacemos muchísimo viaje fuera, inspirarnos y entender, porque hay muchas cosas que ya existen y que simplemente hay que cogerlas, formarlas, ¿no? Darle forma entre sí. Después la innovación pasa por el hecho de que no hay que ser tendencioso. Mucha gente nos llega y nos dice, quiero montar algo como esto.
Dices, ya, pero esto ya existe, esto está aquí, esto funciona por una serie de casualidades, de razones y de cosas que son difíciles de replicar. Vamos a, si quieres, inspirarnos en ello para hacer algo nuevo, pero vamos a darle una vuelta Una de tuerca. vuelta más, claro, por no hacer lo mismo. Uno de nuestros proyectos más exitosos es todo lo relacionado con que hemos hecho un grupo de restaurantes georgianos. Persimos, una coctelería, en Unuca, un bistró georgiano. Eso me encanta. Ahora vamos a abrir el All Day georgiano, luego vamos a abrir un Fine Dining georgiano. Claro, es una innovación, ¿no? La cocina georgiana en Madrid no funciona. Es lo que te iba a decir, que antes no, y le habéis dado como un sentido, me imagino. O sea, porque además todos están brutales. Qué guay. Oye, cuéntame, cosas de, imagínate, lo que estés más orgulloso y de lo que veas que fue una cagada increíble, pero que aparte lo de los... ¿qué eran? Los bagels. Los bagels. No sé, que te hayas quedado como con eso en la memoria y digas, "Joder, es que a mí en el fondo gracias a esto no me ha vuelto a pasar", ¿sabes? Es que hay muchísimas. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un cuidado con el tema de licencias brutal. Bueno. Después, en general, tenemos dos máximas. Es uno, no bullshit, es decir, no tenemos egos que defender, lo que tenemos es resultados que conseguir. Y por otro lado, intentamos no tener wishful thinking. Tienes una entrevista con un chef. Joder, su currículum es estupendo, tiene muy buena pinta, pero después la realidad está en que haces la entrevista y no te cuadra. Bueno, seguro que sí. Ya, o sea, intentar creerte lo que estás viendo, ¿no? Pero con las propuestas de los proveedores, con las entrevistas a los trabajadores, con los locales, no... Hay que ser crítico en todo constante, no hay que regalar... Nosotros, de hecho, los clientes nos encanta decirles que no. Y decirles, no, es que esto que te estás pensando que no es así, porque mira, es de este otro color. Joder, en el fragor de la batalla del emprendimiento, a veces dejas de ser estratégico y pasas a ser muy ejecutivo, cosa que he descubierto también que es relevantísimo, ¿no? Descubrí hace poco el significado de CEO, ¿no? Esta idea del executive, ¿no? Total. Pero la ejecución no se puede llevar por delante de la estrategia y no te puede cegar. Entonces creo que esa pieza de no wishful thinking, no bullshit son muy importantes. Y cosas de las que estoy muy orgulloso. Primero es de que mi socia me siga queriendo a pesar de que ser muy pesado. Y segundo, del equipo. Qué guay, es que lo del equipo es clave, ¿no? A mí me gustó. Yo estoy pasando y eso lo explico a los clientes, en plan, yo voy a estar mucho menos porque estoy trabajando en el equipo en que el equipo haga bien las cosas contigo. Y cada vez le estoy dedicando más tiempo a eso y es un placer brutal ver además cómo el equipo está evolucionando. Nosotros siempre decimos, además es muy real, decimos en las entrevistas que la gente entra de mucho más junior de lo que se piensa. No, ya verás, si yo en 3 meses, mi expectativa es que en 12 meses seas una persona y seas un consultor de negocio. Pero hasta entonces no va a ser mi expectativa porque no se va a cumplir, no se va a cumplir. Y entonces a los 6 meses es como, pues es verdad que era un poco más difícil de lo que pensaba. Es que tenemos un trabajo que no es común. No es común. O sea, nos pasa a nosotros un poco aquí, tenemos una metodología súper concreta y al final, por mucho que tengas background de cosas parecidas, hasta que no estás aquí y haces esas cosas de la forma que lo hacemos, o sea, te das cuenta que efectivamente hacerlo como lo hacemos aquí, es que tardas un montón en aprender hasta todos los matices, ¿sabes? O sea, que lo entiendo. Matices creo que es una palabra, ¿no? Es una buena los matices, palabra. los detalles que son muy relevantes. Pero de lo que más orgullosos estamos ahora mismo es de esa curva de crecimiento de todo el equipo que es brutal. Claro. Pues hilado a esto, que estáis aquí, ¿hacia dónde vais? Porque has dicho antes, no vamos a crecer más, os lo juro, pero ¿dónde os veis dentro de 5 años? Y nosotros queremos tenemos una tasa de éxito bastante alta. Hemos cerrado 2 de los últimos 60 locales. Pues brutal, enhorabuena. Sí. Wow. Es un 3%. Y hay datos de todo tipo, pero el nivel de fracaso entre el sector es muy alto. Queremos seguir manteniendo esa tasa y eso también tiene que ver con el hecho de que queremos tener un screening de los proyectos que entran cada vez más alto, porque en la primera fase estratégica a lo mejor la conclusión sea nos ha pasado alguna vez que no lo tenemos que hacer, ¿no? Hay que decir que no. Nos ha pasado, sí. Y nosotros somos, claro, yo le decía al cliente, no, es que yo te quiero seguir cobrando. Pero sí, oye, que yo por mí feliz, pero es que no tiene ningún sentido. Exacto. Entonces, tener esa autonomía que ya la tenemos, pero seguir avanzando. Nuestro objetivo es ser 25, ser mejores, hacer mejores proyectos, no más grandes. Nosotros, menos Kentucky Fried Chicken y Estrella Michelin, que no lo hablamos,
hablamos todo el idioma Todo que lo está entre demás. medias. Pero queremos ir, y nosotros tenemos sentido en proyectos a partir de 300 y poco mil euros Vale. de inversión. Es decir, si no, ya te tienes que poner en un modo muy emprendedor en que nosotros no tenemos, a lo mejor tenemos sentido haciendo el plan estratégico, pero Bueno, y que después vuestra desaparecemos. estructura no tiene sentido para ese tipo de aperturas, entiendo, claro. No, nosotros nos vemos haciendo proyectos. Yo creo que, hablaba el otro día con Alejandra, que es muy importante que sigamos haciendo proyectos de todo tipo, pero proyectos aún mejor ejecutados y después a nivel internacional. Es decir, nosotros ahora mismo nos estamos peleando, nuestra competencia está en Nueva York. Claro. Y les ganamos un concurso hace poco para una cosa en Latinoamérica y fue como... En plan, oye, que esto está empezando a pasar, ¿no? Sí. Qué guay. Ahí es donde queremos estar. Hay mucha, o sea, en España no hay mucha competencia, entiendo que sí que hay modelos parecidos al vuestro, pero pues eso, en Nueva York, Londres, a lo Sí, mejor. en Nueva York, Londres y en París sí que hemos detectado cosas muy potentes. ¿Os lleváis con ellos? ¿Habláis con ellos? No hemos. Nos están empezando a llegar estudios de branding, comunicación e interiorismo de Nueva York, de París y de Londres que quieren venir a España. Hace poco nos escribió el estudio Modelus Novus, el estudio que ha hecho Coté Nueva York, Naminor y todos los sitios guays. Yo cuando vi el mail dije, Te no estabas puede diciendo, ser. esto es un sueño. Es muy guay. Pero no nos llevamos, pero a lo mejor deberíamos hacerlo. Hay Hola, ¿qué hay tal? que hablar con la competencia. Nosotros justo el otro día tuvimos una reunión con una startup que ha montado exactamente lo mismo que nosotros y pues de las mejores reuniones que he tenido, tío. Qué guay. O sea, que recomiendo. Entonces aquí con los que, porque nosotros competimos aquí con gente en cosas específicas, oye, en ese plan estratégico, en parte de la implementación y tal y cual, y nos llevamos genial con la competencia. Claro, eso es guay. Es clave. Eso es clave, total. Oye, pues nos gusta acabar el podcast con un cierre, que se lo vamos a preguntar a todos los que vayáis pasando por aquí, que tiene un poco que ver con el nombre del podcast, ¿vale? Con ser bold, ¿no? Que implica pues, ser valiente, ser audaz, tener una mezcla como de ingenio, de determinación, de descaro, que te empuja un poco a ir un pelín más allá, ¿no? A romper las reglas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubieras hecho más bold si pudieras volver atrás en tu camino como emprendedor? Voy a meter una cuña publicitaria Dale, de por supuesto. una idea muy relevante. Vale. Y es, para mí, lo que ha supuesto siempre tener socios que me hayan equilibrado en esa agresividad, no agresividad. Todos mis socios durante toda mi vida han sido muy relevantes. Alfredo, Sofía de Vocere, Sí. y los Sierra de la Higuera, y ahora Alejandra Ansón. Y mira, el gran cambio que hicimos fue cambiar de oficina. Una chorrada. Y yo, que tengo el maldito modo emprendedor Para lo bueno y para lo bueno y para lo malo, es decir, pero al final todo lo que hemos montado ha sido muy orgánicamente y eso hace que tengas mucho cuidado donde inviertes. En tal. plan, ¿dónde me dejo el euro? Sí, entonces un día Alejandra llegó y dijo, nos vamos. Y yo dije, ¡no! Y el día que nos fuimos cambió nuestra película totalmente. Y en general yo creo que lanzar un poco más, es decir, perder el modo emprendedor y decir, oye, no, somos emprendedores, pero... O sea, creerte un poco más quizás, de repente decir, buah, pues no, es que ahora somos otra cosa. Más empresario. Sí, como de, pues eso, Sí. del que emprende a... Tardé un poco más de la cuenta en convertirme en empresario de lo que pensaba. Qué guay, me gusta bastante esta contestación. A nosotros yo creo que nos ha pasado un poco lo mismo cuando nos cambiamos de la oficina. O sea, que ahora que estamos en esta nave tan chula y veníamos literalmente de un piso que se caía a trozos y es muy guay, yo creo que sí. Uno de los grandes aprendizajes es la importancia del largoplacismo, que Alejandra la tiene metida en el ADN y a mí me la ha enseñado, y es, mira, hoy será menos rentable, hoy nos supondrá un marrón, hoy tal y cual. Pero mañana... Pero dentro de mañana 5 años esto nos va a construir y nos va a hacer mejores, va a ahorrarnos problemas. Entonces ese punto del largoplacismo es muy clave. Y eso a veces va contrapuesto al boldness, ¿no? Bueno, y como dices tú, o sea, yo creo que una de las claves también como de emprender, innovar y demás es tener a un buen socio. Eso claro. Para mí es yo creo que es mi gran lección. O sea, quien te acompaña. O sea, totalmente. Pues Miguel, qué ilusión que hayas venido y un millón de gracias. Verdadero placer, muchísimas gracias. Ay, yo ya estoy esperando la siguiente conversación. ¿Has visto? Pues nada, ¿bien? Ya estamos, chaval.